Hola, bueno, ¿cómo están? Hemos estado hablando últimamente en los videos previos del tema de geometría diferencial. Vamos a continuar hablando de él, pero vamos a hacer una recapitulación breve de lo que se ha obtenido hasta ahora. Se ha discutido la conexión afín, que voy a abreviar con el símbolo de gamma mayúscula. De esta hemos obtenido su regla de transformación, junto con su cálculo explícito a partir de la métrica del espacio, nada más voy a poner métrica, y finalmente hemos encontrado la expresión del tensor de Riemann-Christoffel. En función de la conexión afín, en función de gamma. Recordamos que esta conexión que estamos introduciendo es una conexión simétrica. Simétrica quiere decir que sus componentes satisfacen estas reglas muy sencillas. Si estas son las componentes, entonces podemos cambiar el orden sin importar o sin que cambie nada interesante en nosotros. Va a ser esta una propiedad de lo que se llama conexión de Levi-Civita, como en su momento expliqué. Son conexiones simétricas. Las conexiones simétricas se llaman conexiones de Levi-Civita. Todo esto lo hemos obtenido a partir de la introducción de un sistema de referencia móvil. Se introdujo un sistema de referencia móvil. Aquí lo voy a poner, un sistema de referencia móvil. Me gustaría decir que es un sistema de Cartan, pero no es un sistema de Cartan, porque cuando llamamos a un sistema de referencia móvil de Cartan, estamos suponiendo que los vectores van a lo largo de las direcciones principales de una variedad. Y en este caso, pues no hemos introducido esa condición. Aquí simplemente estamos utilizando un sistema de referencia móvil. ¿Cómo se define un sistema de referencia móvil? Bueno, aquí lo voy a poner. Un sistema de referencia móvil consiste de un punto R elemento. Aquí voy a poner que va a ser elemento de Rn. Vamos a decir que es de un espacio vectorial, pero vamos a tomar como elemento paradigmático de un espacio vectorial a Rn. Entonces consiste de un punto. En realidad este puede ser simplemente un espacio vectorial. Y vamos a poner que está definido con ayuda de los números reales, pero puede ser cualquier espacio vectorial. Consiste de un punto R, elemento del espacio vectorial, y de una base de vectores. Una base la podemos escribir así. En realidad no tienen por qué coincidir, pues sí, pueden coincidir la dimensión del punto y la dimensión de la base del punto. Entonces, ¿qué tipo de conjunto es el que está ahí representado en esa base? Bueno, pues no hay que pensarle mucho. Este es elemento de R a la N, el producto cartesiano de Rn, pues un producto cartesiano n veces de Rn. Esto será así. Entonces, el espacio de sistemas de referencia móviles es, aquí lo voy a poner simplemente pues para referencia, porque hace falta a veces
decirlo. Un sistema de referencia móvil es un punto de este espacio. Y eso lo vamos a escribir de la siguiente manera. Entonces, nosotros, un punto de ese espacio que acabo de introducir, pues lo vamos a escribir así. R, punto y coma, E1 hasta EN. Este es un sistema de referencia móvil, y un sistema de referencia móvil es un punto de este espacio al que podemos llamar con algún nombre bonito. Le vamos a llamar BDR. Simplemente así, para abreviarlo. BDR. Entonces, los sistemas de referencia móviles, estos satisfacen una serie de relaciones. Esas sí se conocen como relaciones estructurales de Cartan y que aparecen en muchos libros de texto. Por ejemplo, en este, que yo sé que muchos lo conocen, este libro que se llama Problemas de Geometría Diferencial, de la editorial MIR, Problemas de Geometría Diferencial. Este libro trae la teoría del sistema de referencia móvil en la página 112. Si ustedes van a la página 112, ahí van a encontrar la teoría del sistema de referencia móvil. Aquí está explícito en la página 112. Método del sistema de referencia móvil en la teoría de las superficies. ¿Qué es lo primero con lo que nos sorprende? Lo primero con lo que nos sorprende es que utiliza la teoría de formas de Cartan. Y efectivamente, aquí para escribir las ecuaciones básicas de este sistema de referencia móvil, pues se requieren las ecuaciones de Cartan. Pero vamos a llegar a ellas por el procedimiento que ya hemos hecho. Vamos a hacer lo siguiente para encontrar las ecuaciones de Cartan. Usamos algo que ya conocemos. Usamos esta cosa tan sencilla. XK es igual a la sumatoria por alfa de gamma de IK alfa por E alfa. Tenemos allí nuestra ecuación básica. Recordamos que eso lo único que nos dice es que las derivadas de los vectores de la base se pueden expresar nuevamente como combinaciones lineales, pues de los vectores de la base. Entonces, en eso no habría absolutamente ningún problema, pero lo vamos a reescribir de una manera, bueno, bonita, ¿no? Vamos a escribir esto de una manera bonita que ya lo hemos introducido antes. Vamos a escribir así. Vamos a poner K, perdón, porque lo que queremos es construir una... Es lo malo de los colores estos, siempre. Necesitamos aquí K, y entonces aquí ponemos Y con respecto de XK, y aquí XK. Esto, por supuesto, es como quien dice una diferencial. Obviamente no es una diferencial exacta, ya vimos cuál es su naturaleza. Necesitamos el tensor de Riemann-Christoffel para determinar si efectivamente esto es una forma diferencial exacta, pero no importa, esta es una unoforma. Una unoforma vectorial, ¿verdad? Vectorial. Una forma vectorial, porque pues estos son vectores. Entonces, si fuera escalares, sería una forma escalar. Como son vectores, es una unoforma vectorial. La unoforma vectorial, bueno, inmediatamente vemos que podemos escribirla. Aquí le ponemos alfa, K, gamma de I, K, alfa, E, alfa. Delta de XK. Y vamos a introducir aquí una forma diferencial de la siguiente manera. Va a ser K, gamma de I, K, alfa, delta de XK. Y esta es una unoforma diferencial. Ya tenemos entonces manera de escribir. Lo hemos escrito antes, pero aquí ahora vamos a escribirlo de la siguiente manera porque nos va a resultar importante. En el libro que les acabo de comentar a esta ecuación que voy a escribir en este instante de I alfa por E alfa.
A esta ecuación se le llama ecuación del movimiento. Ecuación del movimiento. No nada más hay una ecuación del movimiento para los vectores de la base, también hay una ecuación para este punto. También hay una ecuación del movimiento para ese punto y voy a explicar en cuanto encuentre la ecuación para R, explicaré por qué se les llama ecuaciones del movimiento. ¿Cómo la deducimos esa ecuación? Bueno, R lo vamos a expresar nuevamente, también voy a utilizar alfa, me gusta mucho alfa, lo vamos a expresar simplemente como esto, lo expresamos ese punto, el punto se puede expresar pues en función de los vectores de la base. Una vez que tenemos eso, calculamos sin mucho problema el diferencial. Entonces nos va a quedar lo siguiente, vamos a tener un diferencial de A multiplicado por los vectores más, vamos a tener A alfa que multiplica al diferencial de alfa. Así lo tenemos ya. Tenemos pues nuestro resultado, pero lo vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a escribirlo. Este término es el que vamos a modificar. Le vamos a poner alfa a alfa, delta de E alfa. Ya sabemos cuánto vale esto por las ecuaciones esas del movimiento que tenemos ahí. Entonces lo podemos escribir como A alfa. Le vamos a poner aquí beta para la nueva suma. Pero aquí es alfa. Entonces aquí donde hay una I va a ir una beta. Entonces le vamos a poner alfa, beta, E beta. Nuevamente, como es una simple suma, pues lo podemos cambiar para poder juntarlo con el otro y lo permutamos. Entonces aquí queda A beta, aquí va a quedar donde hay alfa y beta, aquí queda alfa, E alfa. Entonces, de esa manera ya podemos escribir nuestra ecuación del movimiento para delta R. La voy a poner aquí, ya sabemos qué es esto, aquí voy a poner el resultado. Delta R también tiene una ecuación del movimiento que es la siguiente. Voy a poner aquí alfa, delta de A alfa, más la sumatoria por beta, A beta, teta, beta, alfa, y todos por A alfa. Entonces aquí en este punto pues definimos una forma diferencial, esta de aquí, que le vamos a llamar teta. Teta también, sí, teta alfa, que va a ser igual a delta de A alfa, más la sumatoria por beta, de A beta, teta, beta, alfa. Y una vez que tenemos eso, ya podemos escribir pues de la siguiente manera. Teta alfa por E alfa. Estas ecuaciones del movimiento, esta también, ahora le ponemos ecuaciones, porque pues son dos. Esas dos ecuaciones del movimiento ya aparecen nuevamente aquí en la página que les mencioné de este libro tan interesante, es de problemas. Esas ecuaciones del movimiento aparecen en la página 114, miren, son estas que están aquí. El problema es que cuando uno ve estos libros, las formas diferenciales que introducen, en este caso las formas diferenciales que introducen, pues parecen introducidas de manera arbitraria. Aquí ya sabemos qué significan esas formas diferenciales, ya sabemos qué significan, ya sabemos cómo se definen en función de las componentes de los elementos básicos. Ahora bien, ¿cuáles son las ecuaciones estructurales de Cartan? ¿Cuáles son las ecuaciones estructurales de Cartan? ¿Qué es lo que queremos discutir aquí? Bien. Vamos a partir de esta ecuación primero para discutir las ecuaciones estructurales de Cartan. Ya sabemos, lo que hemos visto antes, que existen condiciones de integrabilidad para esta forma diferencial. Si definiéramos lo que se denomina complejo de de Rham, si introducimos el complejo de de Rham, que generalmente lo que hacen es introducirlo haciendo que este operador
se vuelva el operador de diferenciación exterior y que satisfaga esta condición. Vamos a suponer que efectivamente se satisface esta condición y que estamos en lo que pues se llama el complejo de RAM. Entonces vamos a introducir el producto tensorial antisimétrico de esta manera. Este va a ser el producto tensorial antisimétrico que definimos en una ocasión previa. Antisimétrico. Definimos el producto tensorial. El producto tensorial antisimétrico pues se define, digámoslo, vamos a ponerlo aquí, AB, se define como A producto tensorial menos B producto tensorial. Este ya lo definimos en una ocasión anterior, es el producto tensorial, y el producto tensorial antisimétrico es este. ¿Por qué se llama antisimétrico? Porque si invertimos el orden, vamos a encontrar la siguiente propiedad con la definición que acabamos de ingresar. Entonces, por eso se llama producto tensorial antisimétrico y es el producto tensorial que utiliza Cartan. Vamos a pues a suponer, si introducimos eso, introducimos la condición que les dije de que derivando dos veces se hace cero, estamos entonces en el complejo de RAM. No voy a poner tanta humo de teoría de conjuntos porque, bueno, eso siempre es un poco complicado, ¿verdad? Nos llenamos de fórmulas de conjuntos. Pero bueno, vamos a suponer que efectivamente cuando diferenciamos dos veces, este se hace cero, complejo de RAM, pero obviamente el que está frente de él no. Va a aparecer esto de I alfa, E alfa, más I alfa delta de E alfa. Y aquí nuevamente, bueno, todo esto es cero, porque estamos, como dije, en el complejo de RAM. Ahora hay que sustituir aquí las ecuaciones del movimiento que tenemos allá, estas que tenemos aquí, por eso no las borro. Entonces vamos a poner aquí la suma, ponemos la suma, sumatoria por alfa de teta y alfa, delta de E alfa, así. Vamos a poner la suma, vean, ahí está la suma, donde quiere que haya un alfa, bueno, vamos a poner la suma, alfa, beta, me gustan mucho los betas, ya parece que quedó claro, alfa, y ponemos allí la otra, bueno, esto aquí se introduce el producto de Cartan, porque es antisimétrico, entonces nos va a quedar así, esto con teta, pero como aquí vemos que lleva el alfa, aquí lleva el alfa, aquí lleva el beta, y aquí va a quedar el beta. Entonces, una vez que ya hicimos eso, pues vamos a escribir la ecuación que nos interesa aquí, que sería la primera ecuación estructural de Cartan. Vamos a escribirla, vamos a poner aquí, nuevamente, un color que sí pinte bien, porque, pues bueno, se tienen que ver bien las ecuaciones. Vamos a poner aquí alfa. La primera parte es simplemente teta y alfa, bueno, beta, producto interior antisimétrico, ¿verdad? Alfa, beta, E, beta. Lo vamos a cambiar por, como siempre le hacemos, cambiamos los índices, teta de I, beta, producto interior, teta de beta, alfa, E alfa. Una vez que tenemos eso, pues ya podemos escribir la ecuación estructural de Cartan. La voy a escribir de aquel lado y luego la reescribiré acá para que se vea bien, Entonces borro esto. Y nuestra ecuación estructural, pues es simplemente colocarle aquí, insertar en esta, ese resultado de allá, y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar sumatoria por alfa de delta de I alfa, delta de teta, y alfa por E alfa, más sumatoria por beta, de teta y beta, aquí teta, beta, alfa, por E alfa. Y ya de aquí podemos leer las ecuaciones de Cartan. Así, ya las coloco ahí.
Y ciertamente si esa suma es 0, pues cada una de sus componentes va a ser 0. Entonces las ecuaciones de Cartan que nos interesan aquí son las siguientes. Delta de teta y alfa más la sumatoria por beta de teta y beta. Esto, teta, beta, alfa es igual con 0. Y esas son las primeras ecuaciones estructurales de Cartan. Ay, 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 se tarda unos momentos en verlo, pero si lo escribiéramos en coordenadas, esto sería equivalente al desvanecimiento del tensor de Riemann-Christoffel, significando que nuestra forma diferencial, que la suposición que hacemos para llegar a esto implica que la curvatura es cero, esa es la suposición que estamos haciendo. El complejo de de Rham sirve para hacer eso. Cuando no es cero, como ya vimos, estamos suponiendo si diferente de 0, entonces la derivada esta deberá de ser también diferente de 0. ¿Cómo? Vamos a seguir discutiendo en videos posteriores.